Para algunos no hay nada que los conmueva. Para otros, todo lo que se escucha puede cambiar el humor. ¿Cómo la música influye en las relaciones milongueras? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más sutil que sonreír mientras bailás con una ampolla en la planta del pie. Y me estoy refiriendo a cómo la música, como si fuera un polvillo mágico invisible, influye en nuestros ánimos cuando estamos en la milonga y más aún cuando estamos en la pista de baile. Porque todos sabemos que la milonga, más allá de ser un lugar para bailar, es un punto de encuentro social, un espacio que nos une a todos, aunque no siempre digámoslo, pero donde la música juega un papel fundamental, sobre todo, además del baile, claro está, sobre todo digo, en la creación de conexiones entre las personas que suelen frecuentarla, porque la selección musical en una milonga afecta no solo nuestro modo de movernos, sino que también afecta al ambiente en general y a las relaciones que establecemos en particular. Y lo cierto es que la música de tango tiene el poder de evocar emociones profundas. Yo sé que para algunos la música es como una decoración mientras se mueven abrazados. Hay quienes nunca prestan atención a lo que están escuchando y ni siquiera les importa quién canta, qué se canta y qué orquesta suena. Sin embargo, cada selección musical es capaz de transformar inmediatamente la atmósfera en un salón. Alguna vez recuerdo que en una milonga estábamos todos con la energía por el piso y no entendíamos qué nos pasaba hasta que al prestar atención a la música nos dimos cuenta de que todas las tandas estaban compuestas por tangos lentos que nos inducían a estar tristes. Digo, si por ejemplo durante el tiempo que estás en la milonga los tangos que escuchamos son melancólicos, lo más probable es que el ambiente se vuelva introspectivo y varias parejas se sumerjan en sentimientos de angustias y recuerdos. Así como en contraste, una selección más alegre y rítmica puede generar un sentido de buen ánimo, de mayor alegría y energía, animando a que los milongueros y milongueras interactuemos entre sí. Esto no quiere decir que toda la noche haya que poner música rítmica, sino que debemos estar atentos a cómo inciden las vibraciones de los tangos en cada uno de nosotros. Si a algo estoy atento es a las vibraciones, sobre todo cuando mi mujer me llama por teléfono mientras estoy bailando. Y aquí hay que decir una verdad inexorable. El rol de quien asume la función de DJ es crucial. Es como esa persona invisible en la película, pero que maneja los hilos de la historia, que casi al final se descubre que es el mago o es el asesino, la persona que te hizo vivir un momento inolvidable por lo hermoso o una pesadilla. Digo, la habilidad del DJ para elegir la música adecuada en el momento adecuado puede facilitar la conexión entre los bailarines. La música actúa como un lenguaje universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales, y cuando una pareja se encuentra en la pista de baile, se siente el placer de compartir y de fortalecer lazos con la pareja bailando al compás de unas tandas variadas. Además, las selecciones musicales también pueden influir en la dinámica social de la milonga. Por ejemplo, algunos tangos pueden ser más propensos a invitar a la improvisación, mientras que otros pueden fomentar un estilo más estructurado de baile. Si escuchamos el tango Negracha por la orquesta de Osvaldo Pugliese, es probable que actuemos con más libertad que si escucháramos el tango Pampa por la orquesta de Francisco Canaro, que suena más cuadrado, lo cual significa que la elección de esa música afectará cómo las personas se acercarán unas a otras, qué pareja se habrá de elegir para bailar cada orquesta y cómo se desarrollaría la interacción social. De hecho, las melodías pueden funcionar como catalizadores que promueven la comunicación no verbal a través del movimiento
y la expresión corporal. Y esto sin hablar de las energías que puedan movilizar algunas cortinas, como llamamos a los separadores entre tandas. Ah, no entiendo, ¿la cortina cubre o descubre? Ahora, desde otro punto de vista, a nivel psicológico. Y aclaro que no soy psicólogo, aunque viví 11 años con una psicoanalista y algo aprendí. Diría que la música tiene la capacidad de liberar endorfinas, lo que a su vez genera sensaciones de bienestar y felicidad. Y en un entorno como la milonga, donde la conexión social es clave, esta sensación puede dar lugar a nuevas amistades y fortalecer las que ya existen. De hecho, las experiencias musicales compartidas crean memorias colectivas que unen a las personas que concurren al salón y hacen que cada milonga nos parezca única e irrepetible. Y esto ocurre porque la música en la milonga, ya sea melódica o rítmica, juega un papel crucial en la forma en que los milongueros y las milongueras se relacionan. Los estilos de orquestas, como las de Pugliese o de Mare, que se caracterizan por tener una gran riqueza melódica y emocional, ofrecen una experiencia de baile de profunda conexión, diferente de otras orquestas como las de D'Arienzo y Tanturi, cuyo enfoque más rítmico y enérgico crea un ambiente que fomenta la interacción dinámica entre los bailarines. Quiero decir, la música melódica como la de Pugliese se destaca por su capacidad de transmitir emociones complejas y matices sutiles. Los tangos de Pugliese, con sus habituales cambios de tempo y sus líneas melódicas envolventes, invitan a una danza más íntima y por momentos también muy expresiva. Un marco en el que milongueros y milongueras pueden conectar a un nivel más profundo, explorando no solo la técnica de baile, sino también sus propios cambios emocionales. Algo completamente diferente a orquestas más vibrantes como la música rítmica de D'Arienzo y Tanturi, que crean un ambiente de energía y diversión, y cuyos tangos son ideales para el baile dinámico y la improvisación, así como su ritmo invita a una conexión más lúdica entre los miembros de la pareja. Más aún, diría que esa alegría y el ritmo contagioso también invitan a interactuar de una manera más abierta y espontánea en la milonga. Hasta se puede ver cómo las parejas se forman rápidamente y cómo los bailarines cambian de pareja con facilidad, disfrutando de la música y de la compañía de otros. En eso no hay discusión. Cuando hay música alegre, enseguida mi mujer busca la compañía de otros. Pero aquí no se habla de cuál estilo de música es mejor. Cada uno tendrá sus preferencias. Simplemente digo que ambos estilos musicales, melódico y rítmico, ofrecen diferentes vías para la conexión social, mientras que la música melódica puede facilitar relaciones más profundas y emotivas, la música rítmica promueve la diversión y la interacción social, una trama que habrá de influir en los ánimos de la concurrencia y que dependerá de la capacidad de quien asume el rol de DJ. Los tangos melódicos, por ejemplo, actúan más sobre la profundidad emocional y fomentan relaciones más íntimas y significativas. Una forma musical en la que los bailarines suelen experimentar momentos de conexión emocional intensa. Muchos sentimos a veces tanta intensidad frente a Pugliese que hasta intentamos garantizarnos bailarlo con alguien que por algún motivo nos parece especial. Y esa forma de ser selectivos en la elección de la pareja no aplica específicamente al nivel técnico de la persona que baile con nosotros, sino a su importancia en nuestra comunicación emocional, que también podría derivar, aunque no necesariamente, en un vínculo amoroso, así como los tangos rítmicos que destacan por su energía y alegría y tienden a derivar en un vínculo más festivo y dinámico con relaciones que pueden ser más ligeras y espontáneas. Quiero decir,
Se trata de interacciones que suelen ser más superficiales en comparación con las que se dan con un sonido melódico, pero no por ello menos valiosas. Y no descarto que también sea posible que surjan conexiones amorosas, aunque me parece menos habitual. Si a propósito pensás que la música influye en tus ánimos dentro de la milonga, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la conexión social en la milonga refleja muchas de las interacciones que experimentamos en la vida cotidiana. Al igual que en la milonga, nuestras relaciones pueden variar. Algunas son más emocionales y significativas, mientras que otras son ligeras y festivas. Hay momentos de intimidad, así como instantes de alegría y celebración en compañía de amigos. Y en tal sentido, las selecciones musicales en la milonga nos enseñan que cada relación tiene su propio ritmo. Las amistades profundas, como los tangos melódicos, requieren tiempo y conexión emocional, mientras que las interacciones más casuales, similares a los tangos rítmicos, pueden ser igualmente valiosas y enriquecedoras, porque de lo que estamos hablando es de cómo reconocer nuestras emociones y compartirlas en el arte del baile. Cómo saber que, así como vibra un corazón, la vibración de la música también nos invita a buscar la armonía en pareja que todos añoramos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.